Quisiera empezar, lógicamente, como es de rigor, agradeciendo a los tres organizadores y a sus respectivas instituciones la invitación que se nos ha hecho al Grupo Pretagu, al cual represento en este momento, para mostrarles los avances del proyecto Fornacis, un proyecto que, como tendremos ocasión de ver, se fundamenta en los trabajos que realizamos en este yacimiento identificado con el oppidum de Ptolomeo, así llamado, y que arqueológicamente se corresponde con el enclave de Hornachuelos. No se escucha, me están diciendo. ¿Se escucha mal? No. A ver. Es que estaba desconectado el micro. Bien, bueno, estaba simplemente en el preliminar agradeciendo, decía, tanto a los coordinadores del evento como a las instituciones a las que pertenecen, la invitación a nuestro equipo para hablarles de este proyecto titulado Fornacis y que se fundamenta, como vamos a ver a continuación, en una serie de actuaciones que tuvieron lugar en los años 80 y 90 del pasado siglo y que en este caso, tratando de acomodarnos a la convocatoria, pues incidiremos en aquellas cuestiones más vinculadas o relacionadas con las prospecciones físicas y arqueomineras. El proyecto es un proyecto del Plan Nacional del que forman parte un nutrido grupo de investigadores que están ahí representados, pero no me resisto a mencionar la implicación de todos ellos, ¿no? El caso de Ignacio Pavón, que actúa como co-IP del mencionado proyecto, David Duque, que es el responsable fundamentalmente de los estudios arqueobotánicos y en especial antracológicos, a Marjan, de la Universidad de Sevilla, que es el que coordina todo tipo de analíticas vinculadas con la arqueominería, la arqueometalurgia y los estudios isotópicos, Esther Boixoleu, del ICME, geóloga, que está contribuyendo a la caracterización geominera de todo el entorno del yacimiento, y la reciente incorporación de Cruces Vázquez de la Universidad de Salamanca para hacerse cargo del estudio numismático del asentamiento. Y todo ello está complementado, sin solución de continuidad, una fuerte imbricación entre sí, por un equipo de trabajo configurado por Guillem Pérez de la Universidad de Valencia, que es el que está estudiando fundamentalmente las semillas, la información carpológica, Domingo Carlos Salazar, que hace lo propio con los análisis isotópicos de restos humanos, Pablo Ortiz Romero, responsable de las excavaciones que se llevaron a cabo en su momento en el recinto Torre de Hijovejo, Andrés Roldán, un contratado predoctoral del propio proyecto, que está haciendo su tesis sobre toda la cerámica del yacimiento y de todos los yacimientos contemporáneos de este periodo, y también David Gordillo, que está contribuyendo con el análisis de las fuentes. El proyecto se vertebra en una serie de ejes y objetivos generales que son los que se están poniendo ahora mismo en pantalla y que básicamente se condensan en dos esferas fundamentales. Un primer apartado que gira en torno a la profundización en el conocimiento del oppidum de Hornachuelos, de Fornacis, identificados, como digo, con la Fornacis de Ptolomeo, en el contexto general, en el contexto histórico de la Beturia, en el proceso de romanización de este espacio y de consolidación político-administrativa, y ver un poco las características genuinas de todo ello en el suroeste hispano. De una manera más concreta, pues vamos a intentar, y así vamos a repasarlo, valorar la definición de las defensas de este asentamiento, esa trama urbana de la que aquí se está haciendo especial hincapié a través de los métodos no invasivos, y las estratigráficas del oppidum. Asimismo, valoraremos algunos aspectos vinculados con el estudio de la necrópolis del Peñascón, que está apenas a 200 metros del oppidum,
Y luego la caracterización de aquellas cuestiones vinculadas al paleoambiente, a la paleoeconomía, incidiendo fundamentalmente en vectores tan claves como la agricultura, ganadería y sobre todo la minerometalurgia de la galena argentífera. Todo ello va acompañado y está estrechamente relacionado con la definición y la caracterización minerometalúrgica de la sierra de Hornachos y todo su entorno, que forman parte del dominio del territorio fornacense, por decirlo de alguna manera, así como el análisis integrado de la cultura material, de las dataciones de carbono 14, de la cronología relativa, del estudio de las fuentes, etcétera, etcétera, para integrar todo ello en ese problema histórico que es el de la conformación de la Vituria, como digo, y el proceso de romanización del suroeste. Va de suyo que el eje B del proyecto está asociado a la difusión tanto científica como patrimonial y social de este proyecto, y eso justifica lógicamente nuestra presencia aquí. Ahí. Bien, sobre todo para quienes no conozcan el enclave de Hornachuelos, como digo, identificado recientemente, bueno, desde hace tiempo, con la Fornacis de Ptolomeo, se trata de una elevación que sobresale en toda la fisiografía alomada de la zona, una elevación que además está muy singularizada por esa doble plataforma a diferente altura que pueden ver ahí, así como toda una serie de evidencias a media y a baja ladera que acreditan lógicamente la entidad arqueológica del sitio. La cima máxima, la cota máxima, en la parte superior, si no recuerdo mal, está en torno a los 470 metros, hay un desnivel medio entre 65 y 70 metros alrededor, y desde allí se divisa un panorama realmente espectacular en todo el entorno. El que están viendo concretamente va hacia el oeste, hacia lo que es la actual comarca de Tierra de Barros, y el que a continuación les expongo justamente hacia el este permite divisar y controlar todo el valle del Matachel y toda la minería de la sierra de Hornachos y sus alrededores, que se sitúa al fondo. Pero, como digo, es este espacio concretamente el que permite ahondar y aproximarnos a lo que es la génesis y al proceso histórico en el que Hornachuelos está directamente relacionado. En concreto, con el control de ese río Matachel, un río que nace aproximadamente a unos 40 kilómetros al sureste, en el entorno de la comarca de Azuaga, y que desagua a otro tanto en el Guadiana, a la altura de Alange, por tanto muy cerca de Mérida. Ven que Hornachuelos se sitúa justamente en la mitad, aproximadamente en el curso medio de ese río, y que capitaliza de algún modo el control de ese eje noroeste-sureste, que si lo proyectamos hacia el sur, pues directamente a través de las comarcas de Azuaga o Los Pedroches, pues nos sitúa en Córdoba. Por tanto, un punto clave de conexión entre el Guadalquivir y el Guadiana. Como pueden ver en esta imagen, el interés de Hornachuelos va más allá del propio sitio, del control de ese valle, tanto en cuanto está directamente relacionado con esa minerometalurgia, ese potencial metalogenético, capitaneado fundamentalmente por galenas argentíferas, por plomo argentífero, que ya de antiguo en algunos casos se tenía constancia de su explotación, de su beneficio, casos de sitios como La Descuidada, La Matilla, el Cerro de las Cruces, que luego veremos. La entidad arqueológica o la naturaleza arqueológica de este yacimiento, de este sitio, ya fue puesta de manifiesto a finales del siglo XIX por el marqués de Monsalud, a raíz de la aparición de una inscripción de época romana, que desapareció poco después, y que pasó prácticamente desapercibida
para quienes entonces buscaban afanosamente en las inmediaciones de Hornachos la Fornacis de Ptolomeo, un interés que no voy a citar aquí, pero que sí que se remonta por lo menos al siglo XVIII y que tiene en el franciscano Juan Mateo Reyes Ortiz de Tobar uno de sus más insignes representantes. Como les decía, la base arqueológica principal en la que se fundamenta este proyecto sobre Fornacis y su contextualización en el marco histórico de la Veturia está en las intervenciones que se desarrollaron en 10 campañas que abarcan desde mediados de los años 80 hasta finales de los 90, si bien es cierto que luego se llevó a cabo otra a principios del presente siglo, entre 2002 y 2003, de naturaleza fundamentalmente sociopatrimonial. Esquemáticamente les puedo decir que las zonas estudiadas y caracterizadas arqueológicamente en ese proceso investigador, que como digo fue un proceso largo y ya un tanto lejano en el tiempo, se fundamentan en esa diapositiva. En lo que es el propio Oppidum se reconocieron hasta 3 recintos definidos desde lo más alto a la base como A, B y C. Se intervino de manera muy puntual en su sistema defensivo y sobre todo también en la parte alta, en una suerte de acrópolis donde intentamos aproximarnos a su entramado urbano, y la necrópolis, donde sí se intensificaron los trabajos de cara a definir un poco la genealogía del propio sitio. Bueno, en la necrópolis se definieron dos momentos o un proceso articulado esencialmente en 2 etapas. La primera de ellas representada por grandes túmulos de piedra, sólidas construcciones de diferente planta, circulares, cuadrangulares, rectangulares, sencillas, escalonadas, alrededor de las cuales se generaron una serie de círculos funerarios basados en la cremación del cadáver, en la cremación del individuo, y la deposición de sus restos en urnas o en hoyos, o simplemente la acumulación en una zona muy concreta. Los tipos cerámicos allí representados, así como los discretos ajuares, pues remiten a un sustrato indígena, pero ya en plena cronología romana. Aquí tenemos algunos ejemplos de todo ello. Algunas de las piezas más relevantes son esta fíbula y este Signum Equitum, que se ha convertido un poco también en el estandarte, en el icono representativo del yacimiento, pero como les digo, todo ello está matizado, está punteado por la presencia ya de importaciones de cerámicas campanienses de tipo A, por la Cresel 1A, que nos sitúan ya entre el siglo II, el siglo I, a lo largo del siglo I antes de Cristo. Segundo, primero antes de la era, y sin solución de continuidad. Luego pues vendrán otro tipo de enterramientos en este mismo espacio, que ya disgrega esos círculos funerarios alrededor de esas grandes estructuras y que conllevan un cambio de rito. De las cremaciones secundarias se pasan ahora a cremaciones en bustas de carácter primario, donde se quema el cadáver, donde se deposita su ajuar y finalmente todo se sepulta, y que ya tienen lógicamente una tipología de materiales claramente alto imperial. Los estudios que hiciera el malogrado Gómez Pellar, Francisco Gómez Pellar, en aquella fecha, pues revelan una conformación de una población muy equilibrada en cuanto a su estructura de sexo, edad y por grupos más o menos definidos, que son los que están ahí reconocidos, y que a partir de ello, es una información que está inédita, pues estamos desarrollando ya, y así lo hemos hecho en el año 21, toda una batería de análisis isotópicos de cara a adentrarnos en las cuestiones relacionadas con la movilidad, con la dieta, y que lleva a cabo, como decía anteriormente, Domingo Carlos Salazar.
el retraso que hay después de la pandemia en todos los laboratorios, pues está provocando que aún no tengamos todavía los resultados que esperemos disponer de ellos a lo largo de este año, a final de este año. Las intervenciones en los 80, 90 en Hornachuelos, en el sistema, en el Opidum propiamente dicho, se concentraron en el análisis del sistema defensivo, que ya ha sido publicado en diversas ocasiones y que tiene ese aspecto militar, o al menos esa configuración no ajena a otros recintos campamentales, con ese foso perimetral, con ese doble terraplén, y que también los materiales recogidos en su base, documentados en su base, pues ilustran esa combinación de piezas de filiación indígena, de tradición, por tanto, prerromana, pero ya acompañadas con materiales, con importaciones claramente republicanas. Las acciones acometidas, las actuaciones llevadas a cabo en la parte superior, en esa suerte de acrópolis que definimos como recinto A, trataron de aproximarnos, como digo, a lo que es la morfología urbana o la estructura urbana, que es la que están viendo aquí, y que básicamente consiste en manzanas de casas adosadas, estructuradas en torno a calles que siguen los ejes, el eje longitudinal del cerro, y que se disponen de manera aterrazada. Aquí están viendo la zona intervenida en esos años a los que me refería anteriormente, con esa manzana principal, que es la que están viendo aquí, que abre a esta calle, y luego también a una serie de dependencias. En algún caso hemos podido detectar algún taller que se acoplan a una muralla tardía, que es la que delimita la parte alta. Y por esta otra calle se accede a lo que sería la cima del propio yacimiento, que una vez salvado ese pequeño callejón, desembocaría en un torrejón, probablemente en un torreón vigía de control de toda la zona. Lamentablemente muy afectado por las voladuras que se llevaron a efecto en los años 70 con la instalación de una torreta de respiración de la red hidráulica que abastece a toda la comarca. Bien, a partir de esa base, en el año 2021 acometimos, y esto es un poco lo que aquí pueden interesar más a ustedes en lo que es el fondo de esta convocatoria, una serie de trabajos que intentaran enriquecer esa lectura y llevarla más allá de las áreas excavadas para comprender lo que se había sumado, pero también con la intención de programar o al menos anticipar las principales directrices en el futuro o en un futuro, ¿no? En ese sentido hemos llevado a cabo estudios vinculados con la obtención de ortoimágenes, de modelos digitales del terreno, encargados a empresas externas, que ya nos están permitiendo afinar lo que es la delimitación de los recintos, de posibles entradas, pero sobre todo también en este ámbito pues se han incorporado algunas prospecciones, algunas actuaciones de tipo geofísico, concretamente de georrada por el equipo del CAI de la Universidad Complutense, con unos resultados realmente positivos, realmente sorprendentes, que constatan efectivamente cómo la organización de ese recinto A, que les comentaba y veíamos anteriormente a partir de la zona excavada, parece replicarse también en el recinto B de la misma manera, con esas calles longitudinales a las que abren esas manzanas de casas adosadas y que se disponen de una manera muy similar a todo ello. Sobre todo en este sector, en esta zona más septentrional del yacimiento, porque en esta otra ven que tienen otra disposición, otras orientaciones, y así lo constatan también algunos sondeos, porque ya en esta zona estamos hablando de el momento final, ya alto imperial, finales del siglo I, de la era, donde el sitio se abandona. Antes se ha hecho alusión a los dos grandes aljibes que en el recinto B y A se
conocen de antiguo, y también la geofísica ha permitido incluso intuir posibles canales de abastecimiento de esos grandes contenedores de agua. Bien, les tengo que comentar que en la parte central del caserío excavado, justamente en ese nivel, en esa zona, pero en un nivel justamente inferior, fechado en el siglo I a.C., pues detectamos, voy rápido, detectamos un taller metalúrgico relacionado con la extensión con el beneficio de la galena argentífera, como les decía. No voy a pararme en descripciones, pero sí quiero destacarle la presencia de ese horno muy bien conservado, de esos elementos de trabajo como esa maza, como ese yunque y bolos de galena argentífera que fueron analizados en su día, así como algunos subproductos como esta placa de plomo que estudiará también el doctor Rovira hace algún tiempo. Incluso en algunas prospecciones de superficie fuera de contexto, por tanto, hemos detectado estampados que reproducen dentro de ese contorno del lingote lo que puede ser una estructura de horno, como la documentada. En ese marco están llevándose a cabo estudios arqueometalúrgicos por difracción, por SEM, por metalografía, por isótopos de plomo de todos los metales, pero haciendo especial hincapié, como les comentaba, a esos ponderales, a esas pesas, a esas palas de proyectil. Todavía tenemos resultados preliminares, entre ellos la presencia del itargirio en una zona no lejana del horno, y todo esto obligaba obviamente a expandir, a proyectar la investigación al entorno, ¿no? A ese entorno del Valle del Matachel, donde están presentes estos peñones fortificados controlando todo el eje noroeste-sureste que les comentaba, pero no solamente un control militar, sino porque hemos podido detectar que en algunos casos esos peñones están directamente relacionados con el control de las minas, con la propia proximidad de los yacimientos mineros que aquí están punteados. Y este es uno de los sitios que más renombre ha tenido ya desde los trabajos de Domergue, y que luego posteriormente allí apareció este lingote de plomo con esa epigrafía, con ese sello, con esa marca SFB, que se ha leído como Sulcitas Fornacensis Bética o Baetúrica. Yo prefiero lo de Baética más que de Betúrica, pero bueno, igualdad. Y ahí es donde hemos ya en el año 2022 fundamentado nuestro trabajo a partir de toda esa información precedente, las prospecciones realizadas en entonces, revisitando estos lugares, reprospectándolos y constatando lógicamente su explotación antigua, y muestreando tanto los restos de escorias como de minerales para su caracterización isotópica, y obviamente cruzar la información con la del propio yacimiento. De hecho, antes veíamos en la diapositiva anterior, no sé cómo se puede retroceder, así aquí en la base, en el Cerro de las Cruces, donde apareció ese lingote de plomo, apareció en esta prospección, se documentó ese bloque tremendo, que en principio podría ser plomo, pero es litargirio, ya una vez que los estudios analíticos así lo han constatado, como los escoriales en la zona de la Matilla, las rafas de explotación y ese pequeño fortín que está en la parte alta controlando la propia mina. Bueno, no me voy a adentrar en ello, ni muchísimo menos, voy muy rápido. Permítanme decirles que toda esa minería está integrada en un marco mucho más amplio que afecta a gran parte de lo que son las actuales provincias de Ciudad Real, de Córdoba, y toda la mitad oriental de la provincia de Badajoz, un distrito minero que lógicamente tuvo una gran entidad en época romano-republicana.
En ese contexto nosotros estamos aproximándonos, ¿no?, también a todo ello a partir de una serie de restos arqueológicos depositados en el Museo de Badajoz, como son las balas de honda pertenecientes al mundo sertoriano del entorno de Azuaga, algunos sellos de la minería o de las minas de Castuera, y también hemos hecho una aproximación a esas tuberías de plomo con esa leyenda controvertida, o por lo menos valorada por diferentes investigadores como manifestación de la Fundación Austria de Mérida. Todavía, como digo, no tenemos resultados. Y, por supuesto, el análisis también metalográfico, isotópico del abundante numerario que concita el yacimiento, y que da prueba fehaciente de la movilidad, la concentración de gente que hubo aquí durante ese periodo clave. Rápidamente decirles que esto trata de abarcar a otros casos de estudio, el de Magacela, donde hemos llevado a cabo excavaciones, sondeos a lo largo de diferentes campañas, estudios de prospección, que sería largo ahora aquí en detallar, así como la integración de los resultados que Pablo Ortiz obtuviera en el recinto Torre de Hijovejo, y cuya cronología pues él propone que se sitúa entre el segundo cuarto del siglo I a.C. y finales del primero de la era. No vamos a entrar en este asunto, pero lo cierto es que está claro que, y eso sí hay consenso, que Magacela, el Oppidum de Magacela, es el verdadero centro articulador de todo ese espacio, de ese paisaje que entendemos como ejemplo de un paisaje fortificado que tiene su propia dinámica, que tiene su propia evolución, que tiene sus propios matices y recorridos, y que también aquí es objeto de atención y de estudio como es sabido. Bien, ese es el tiempo histórico en el que nos movemos, o el tiempo cronológico, como parte de ese objetivo de alcance del tiempo histórico que pretendemos, ese momento clave que media entre los siglos los comedios del siglo II a.C. y finales del primero de la era, y donde se reúnen esa diversidad de asentamientos cuya cronología es necesario cada vez más afinar a través del estudio de los materiales, a través de las dataciones absolutas que se están llevando a cabo, la integración de las fuentes, etcétera, etcétera, pero que constituye en sí mismo un tiempo bisagra, un tiempo entre lo que es el mundo prerromano, el mundo de los castros célticos, el mundo de los castros túrdulos que estructuran toda la cuenca media del Guadiana entre los siglos IV y el cambio de era, y lo que es ya la época imperial. Para terminar, simplemente decirles que es en ese proceso histórico donde tratamos de imbricar hornachuelos, la Fornaci de Ptolomeo, en esa Beturia que se entendió o que se conforma cada vez más la evolución de un espacio de frontera, de barrera y de contención a los lusitanos en el marco del proceso de conquista, a un espacio político complejo en el que se produce lógicamente ese proceso de reconducción, de reorganización política, administrativa, cultural, que ya es la romanización plena. Es en ese contexto, en ese espacio, donde situamos el papel destacado que parecen tener los ópidas plinianos, los célebres y los no célebres, tanto en cuanto constituyen las bases sobre las cuales se van a desarrollar las políticas de municipalización y de colonización de César, de Augusto, y que llegarán hasta los Flavios. Y es en ese marco donde lógicamente tiene sentido esta geografía para nosotros, este paisaje histórico que forma parte de un proceso que imprime una personalidad a toda la romanización del suroeste hispano. Y nada más, lamento haberme pasado algunos minutos.